Estimados compañeros de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a nuestro curso de investigación y proyectos 2 monografía con el correo electrónico fg673@rural.edu.gt. Y vamos entonces a desarrollar la continuidad del curso, recordando que efectivamente pues hemos visto la necesidad de poder entonces nosotros desarrollar un proceso de investigación. Ante ello, recuérdese usted, pues iniciamos a platicar acerca de los informes que se realizan sobre la investigación, pero que dicho sea de paso, pues son tres momentos, tres opciones que tenemos entonces para investigar. De esa cuenta, pues la investigación más superflua y que efectivamente pues solo nos va a llevar a comprender de manera teórica el problema es entonces la monografía. Este informe va a contemplar específicamente pues todas las acciones teóricas que se han desarrollado en torno a un tema de investigación. Y lo que hace pues el autor simplemente recopilar y ante ello pues facilitar información que está de repente dispersa en varias fuentes de consulta y entonces este puede ponérselo a disposición de los demás. Mientras que en el caso propiamente ya de una tesina, este facilita entonces la intervención del investigador mediante, pues, la emisión de conclusiones, de recomendaciones, mediante la realización de comparaciones, de similitudes, y eso entonces facilitarle a los demás el hecho de entender cuáles son las diferencias y similitudes entre los puntos diversos de los autores. Sin embargo, entonces, estas efectivamente pues van a facilitar la comprensión de un determinado tema, la comprensión de un determinado problema. Sin embargo, definitivamente pues hay que profundizar más en todos estos aspectos y es ahí entonces donde usted ve la necesidad no solamente a nivel de grado, porque es importante que usted realice una acción investigativa para obtener el grado respectivo. Entonces, a través de ello, pues se hace necesario realizar un proceso de investigación mucho más aplicado y sobre todo específico, al cual entonces le vamos a denominar tesis. La tesis, recuerde usted, entonces implica un trabajo de campo, implica un trabajo de obtención de información con los involucrados. Y es que efectivamente los involucrados son las personas o sujetos de investigación que están padeciendo esa necesidad. Y al padecer esta necesidad, entonces usted efectivamente va a tomar en consideración los diferentes puntos de vista de ellos que están sufriendo tal situación. Ante ello, entonces, vamos a confrontar lo que dicen los diversos autores con la realidad. Y es que la realidad entonces es lo que está padeciendo la población, el conglomerado, el conjunto de personas que usted está identificando como involucrados o simplemente pues como quienes están sufriendo de manera directa o indirecta ese inconveniente. Pero entonces para que podamos desarrollar un proceso de investigación científica denominada tesis, entonces vamos a tener que establecer un mecanismo que nos permita comprobar o rechazar entonces lo que hemos pensado con antelación y a eso le denominamos hipótesis. Recuerde usted entonces que la hipótesis no es más que la emisión de algo que usted piensa que está sucediendo y a eso le llamamos entonces suposición. Esta suposición o supuesto es lo que previo a ir al campo, el investigador, que en este caso es usted, piensa que está generando una situación contraria o negativa. Y ante ello, entonces, toda hipótesis va a tener una relación de variables. Sin embargo, entonces dijimos que todas estas hipótesis van a tener efectivamente diversas formas de redactarse y ante ello también diversas formas de generar entonces esa suposición para establecer si eso no es cierta la acción que se considera. En ese sentido, entonces, decíamos, las hipótesis van a ser variadas. Dentro de ellas, pues teníamos las hipótesis de trabajo, las hipótesis nula, las hipótesis alternativas, las hipótesis que van a permitir entonces en algún momento dado
comprobar o rechazar lo que usted dijo con antelación, lo que usted supuso que estaba creando ese inconveniente. Es por ello entonces, mis estimados y apreciables compañeros, que cuando hablamos efectivamente de este proceso de investigación denominada tesis, es ahí donde entonces vamos a tener que determinar con antelación, y es que la recomendación que se ha dado, por favor, es que usted realice un diagnóstico, un prediagnóstico del tema que está investigando. No podemos emitir juicios que efectivamente pues no estén sustentados en información fidedigna. Esta información fidedigna la vamos a obtener entonces en fuentes de consultas, sean estas fuentes primarias o secundarias que ya en su momento también mencionábamos. Sin embargo, entonces, para que usted tenga alta probabilidad de poder comprobar su hipótesis, es importante que usted conozca de manera anticipada el fenómeno. De acuerdo con ello, entonces, es importante, por ejemplo, y decíamos dentro de los ejemplos que hemos manejado, si tenemos pérdidas financieras, entender en primera instancia qué son las pérdidas financieras, entender a qué se deben las pérdidas financieras, cuáles son las repercusiones o posibles causas que se tienen de estas pérdidas financieras. Entonces, vamos a ir comprendiendo el fenómeno. Si tenemos entonces, por ejemplo, casos de femicidio, y entonces usted va a establecer primero qué es femicidio, cuáles son los procesos para el femicidio, cómo establecer cuáles son los juzgados efectivamente que conocen de esos casos. Entonces usted va a tener información previa, información con antelación que efectivamente le va a dar lugar a que usted el supuesto que vaya a emitir tenga mayor probabilidad de ser comprobado. Ante eso, entonces decíamos, Universidad Rural de Guatemala les pide y sobre todo facilita instrumentos para que usted desarrolle o proponga una hipótesis de origen causal. ¿Cuáles son estas de origen causal? Recuerden entonces que una hipótesis de origen causal va a partir del análisis de la causalidad, en este caso establecer causas y efectos. Y para eso entonces, las variables que vamos a tener simplemente van a ser dos, la variable independiente y la variable dependiente. Sin embargo, entonces, para no tener complicaciones al momento de estar realizando la investigación, es importante efectivamente que usted entonces pueda relacionar estas variables, relacionar la variable independiente y la variable dependiente. Recuérdese usted cuál es la variable independiente. Y entonces, cuando estamos hablando de la variable independiente, nos estamos refiriendo a las causas. De acuerdo con ello, entonces, usted debe hacer un análisis de causas. Y entonces, en base a eso, establecer cuál es la causa principal, qué es lo que está originando un determinado problema. Y entonces, para ello, Universidad Rural de Guatemala facilita el que usted pueda entonces hacer uso de un instrumento, de una técnica denominada árbol de problemas. En el árbol de problemas, entonces, tenemos la posibilidad de detectar las raíces principales, las causas principales, puesto que de manera analógica el árbol de problemas pues se asemeja a un árbol como tal. Este árbol tiene ramificaciones, tiene también varias raíces y de esa cuenta es que los problemas también van a ser similares, van a tener esa analogía. ¿Por qué? Porque entonces usted va a determinar que hay varias causas, varios efectos que se están gestando en ese problema que está identificando, que usted está queriendo investigar. Y ante eso, entonces, ese análisis de causalidad me va a permitir que yo pueda con detenimiento buscar cuál es la causa principal y que con la causa principal establezca cuál es el problema y teniendo el problema identifique cuál es el efecto mayoritario, porque ese problema es el que está afectando entonces a la población. De esa naturaleza, entonces, estamos identificando dos variables en la hipótesis, pero estas variables se obtienen a través del uso del instrumento denominado árbol de problemas. Sin embargo, entonces recuérdese usted
dijimos que en el árbol de problemas, para que usted pueda emitir su hipótesis, es recomendable evitar los términos inexistencia, falta, porque eso ya no conduce a una investigación, sino que al contrario, ya tiene de manera indirecta el resultado. Entonces, si usted establece, por ejemplo, falta de controles internos, lógicamente, ¿qué hay que hacer? Pues hacer los controles internos. Entonces, eso va a llevar a que simplemente se haga, ya no se necesita investigar. Inexistencia de un juzgado X en análisis de casos. Entonces, si no existe, pues hay que crearlo. Entonces, vea usted cómo es que vamos a evitar esas ambigüedades. Entonces, esto nos va a permitir a que si usted elabora bien su árbol de problemas, esto le va a facilitar la emisión de su hipótesis. Y recuerden, hemos hecho nosotros ensayos bajo esta parte en el que hemos entonces partido del árbol de problemas. Con el árbol de problemas bien establecidos, elaboramos la hipótesis. Con la hipótesis elaboramos entonces nuestro árbol de objetivos. Ya el árbol de problemas se convierte en árbol de objetivos y es lo que se quiere perseguir con la investigación. Sin embargo, entonces, para efectos de que usted pueda proponer proyectos de solución, requiere efectivamente que su hipótesis sea comprobada. Por supuesto que eso no va a dar lugar a sesgo en el que usted quiera de manera obligatoria comprobar la hipótesis. No se trata de eso, sino se trata de encauzar todos los procesos para que usted compruebe la hipótesis y teniendo la hipótesis, entonces usted pueda emitir esos juicios, ya comprobarlos y efectivamente entonces establecer que son necesarias las diferentes actividades para resolver ese problema o ese inconveniente, esa situación, problema que usted identificó. Sin embargo, entonces, estimados y apreciables compañeros, para que yo pueda comprender un problema, y es lo que habíamos mencionado con antelación, yo debo de tener conocimiento suficiente en torno a ese problema. Y para eso, entonces, es necesario buscar información. ¿Dónde obtengo esa información? Obtengo entonces en revistas, en libros, en artículos, etcétera. Entonces, todas estas van a permitirme tener sustento teórico del problema que estoy investigando. Sin embargo, entonces, esta información que ha sido recabada, que ha sido analizada, que ha sido discutida, tiene un autor. Y entonces yo no puedo apropiarme de algo que no es mío porque ya otra persona investigó, propuso, creó esa información existente. Y entonces cuando yo elaboro mi informe, y es ahí donde por favor quiero pedirles de que cuando usted elabore su informe de investigación de tesis, entonces usted pueda darle la autoría a quien corresponda. Universidad Rural de Guatemala en este sentido, lo que les pide a ustedes es que al finalizar la investigación, teniendo el informe, se pueda ir a plagio, una evaluación de plagio. Y Universidad Rural de Guatemala pues le permite hacer como máximo 25%. Sin embargo, pues ideal es que usted tenga poca información que no es suya. Ahora, recuérdese que cuando hablamos de plagio estamos considerando o estamos nosotros apropiándonos de términos, de definiciones, de conceptos que no han sido creados por nosotros. Y entonces sucede que si yo utilizo, por ejemplo, la expresión de vaca urbina, como lo habíamos mencionado, ¿qué es un proyecto? El proyecto es la búsqueda de una solución inteligente tendiente a resolver una necesidad humana. Entonces estoy haciendo uso de lo que dice vaca urbina. Pero entonces me está sirviendo para sustentar mi investigación, pero yo debo indicar que es vaca urbina el que emitió ese concepto, esa definición. Entonces yo no me puedo apropiar. El plagio se comete cuando yo hago propias palabras, textos, definiciones, conceptos de otros que lo han mencionado con antelación. Entonces, para ello, nuestra investigación va a estar descansada sobre información ya existente, que nos va a permitir comprender el problema. Y a eso entonces en el informe de investigación le vamos a dar el apartado denominado bibliografía. Para ello entonces, estimados compañeros, hoy que estamos en la semana número 9, vamos a platicar sobre la bibliografía, cómo redactarla, porque ante esta parte, ustedes recuérdense que cuando tenemos ya nuestro árbol de problemas, nuestra hipótesis, nuestro árbol de objetivos, elaboramos el instrumento denominado dominó,
en el que se resume entonces toda la parte de la tesis y usted va a ir desarrollando paso a paso. En el apartado del dominó, recuerde usted, tenemos entonces el marco teórico, los temas principales que van a estar relacionados con, y ante ese sentido, entonces, usted debe de ir buscando información que le permita comprender de manera teórica la temática relacionada con la investigación. Entonces, usted está investigando, por ejemplo, área de educación, tiene que saber qué es educación, los tipos de educación, qué es educación formal, informal, no formal, qué son procesos de evaluación, por ejemplo, etcétera. Entonces, todo eso debe comprenderse de acuerdo a los autores. Y entonces, estos van a descansar en fuentes. Lo mismo también va a suceder, por ejemplo, cuando yo hago consultas en informes, en revistas, porque eso va a dar lugar a que yo comprenda el problema. Entonces, vamos a elaborar nuestro marco teórico y el marco teórico debe concordar efectivamente bajo la normativa APA que está utilizando y aplicando la Universidad Rural de Guatemala. Estas entonces dan lugar a que se pueda hacer uso efectivamente de autores, sin embargo, nos piden que podamos entonces nosotros dar esa referencia, darle la autoría a quien corresponda. Y entonces para hoy lo que se pretende es definir claramente lo que conforma la bibliografía, cómo se conforma, cómo se redacta, qué elementos son importantes para poder tener entonces una correcta redacción de la bibliografía como fuente de consulta. Y es que la bibliografía, entonces, en nuestra investigación, en nuestro informe, va a servir para que otra persona, otro investigador, alguien interesado, quiera verificar o comprobar la información que yo estoy indicando, simplemente entonces va a la bibliografía, toma la bibliografía y ve si efectivamente ese autor dijo tal y cual se estableció en este informe, en esta tesis. Sirve entonces para comprobar si la información vertida en este documento efectivamente tiene sustento. ¿Qué es la bibliografía? Entonces es el conjunto de datos precisos y detallados de todas las referencias utilizadas, en el cual se exponen las características relevantes de las fuentes. Estas se ponen al final del documento en orden alfabético y utilizando doble espacio. Entonces la bibliografía va a representar el conjunto de datos que yo utilicé para sustentar mi investigación. De acuerdo con ello, entonces, cuando hablo de la bibliografía, es el conjunto de libros, revistas, informes, toda esta información que yo recabé y que sirvió para que yo pudiese comprender el problema y lógicamente eso va a dar lugar a que con ello se conformó el marco teórico. Recomendación entonces, estimados compañeros, al momento de estar elaborando el marco teórico, usted elaboren sus fichas bibliográficas, que esto le va a servir para que efectivamente pues usted pueda al finalizar elaborar el listado de la bibliografía o simplemente el listado de las referencias bibliográficas. Y es que la bibliografía son todos los libros, todas las fuentes que usted utilizó para informarse, no así las que utilizó propiamente dentro de la investigación, dentro del informe. Y es que la bibliografía, por ejemplo, puede estar conformada por 50 libros, pero usted en su marco teórico solo utilizó 30, por ejemplo, entonces a eso se refiere la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica comprende entonces las referencias que van dentro del informe, mientras que la bibliografía comprende entonces libros que de repente no se están utilizando en el informe, pero que sí sirvieron de base para poder entonces redactar ese informe. Sin embargo, entonces estos deben de establecer datos específicos para que los demás puedan buscar esa información si así lo desean. La referencia bibliográfica entonces es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente del cual se extrae la información. Entonces, bibliografía es el conjunto de todos los libros, revistas y fuentes donde se consultó. Y la referencia bibliográfica, los que se están utilizando estrictamente dentro del informe de investigación. Las referencias incluyen entonces elementos esenciales y complementarios. ¿Cuáles son estos? Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento. En este caso tenemos el autor o autores, el título y el pie de imprenta o simplemente quién está imprimiendo esa obra. Elementos complementarios que pueden agregarse a los esenciales, tales como los números de página, nombre del traductor, el prologuista, colección o serie, número de tomos, etcétera. Esto sí hay entonces ahí libros que comprenden tomos o comprenden en este caso una serie o colección. De acuerdo con ello, entonces, lo que se pretende con esto es de que
las personas puedan buscar esa información y corroborar efectivamente lo que yo estoy mencionando en este apartado. Entonces, las referencias bibliográficas me va a llevar a que yo pueda entonces demostrar cuáles fueron los libros, revistas, informes, papers que utilicé para sustentar esta investigación. De acuerdo con ello, entonces, ¿cuáles son las directrices para redactar bibliografía? Si son documentos impresos, debemos de considerar, por favor, siempre, siempre, siempre el autor. Y es que siempre vamos a considerar, por favor, que existe alguien que redactó ese documento, sobre todo si es impreso. De esa cuenta es necesario entonces que muchas veces en la investigación se utilizan fotocopias que de repente pues están por ahí, pero que no tiene fuente, que no tiene alguna información de carácter que me permita entender a qué bibliografía pertenece. Entonces, en algunas ocasiones, de manera, pues, que esto se referenciaba, se quedaba simplemente como material bibliográfico. Hoy no existe el material bibliográfico. Hoy usted debe de redactar efectivamente las fuentes de consulta. Entonces, de preferencia que tengamos pues esos libros, revistas impresas, y si son digitales, pues también vamos a ver de qué manera pues redactarlas. Pero todo tiene que estar sustentado. Hoy toda información que usted utilice va efectivamente a tender a referenciarse. Pues cualquier medio puede ser, por ejemplo, usted dice, yo vi un video de YouTube en el que me explicaron cómo elaborar un proceso, por ejemplo, de realización de árboles de problemas. Entonces, este se convierte en una fuente de consulta y entonces hay que referenciarlo. Dices que yo vi el libro, pero el libro es físico, pues también hay que referenciar. Entonces, todos estos van a convertirse en referencias bibliográficas. De acuerdo con eso, entonces dijimos, va a llevar el nombre del autor. ¿Y cómo se redacta el nombre del autor? Lleva el apellido e iniciales en mayúscula de los nombres del autor. Entonces, ojo, pues, por favor, puede haber uno, dos o más autores. Entonces, el apellido, iniciales de los nombres para que podamos entender quién es el que escribió esa obra. El año de la publicación siempre va entre paréntesis. En este caso, entonces, consideramos que el libro es publicado en una fecha determinada. Hay que escribir eso entre paréntesis. El título de trabajo y subtítulo, si es que hay. El título es el nombre de la obra. En este caso, si tiene subtítulo, pues va separado por 2 puntos, ya sea en itálica o negritas o simplemente en cursiva, como nosotros hemos denominado. Si es que el libro tiene una segunda edición o más, entonces a partir de la segunda edición se abrevia entre paréntesis y minúsculas el término ed, que significa edición, ya que el número de edición es el lugar de la publicación, en qué lugar, México, España, Brasil, Guatemala, etcétera. Entonces todo eso va a ir dentro de la redacción de la referencia bibliográfica y por supuesto la editorial, que la editorial es la casa que está publicando la obra y que la está sacando a la publicidad, ya para que todo el público pueda tener acceso. Entonces, por eso es importante que identifiquemos cuál es la casa editora. La casa editora, por ejemplo, de acuerdo a los libros que usted estaba leyendo, pues podemos mencionar, por ejemplo, Malcolm Hill, o Editorial Cultural, etcétera. Hay varias editoriales, entonces tenemos que identificar cuáles son las editoriales que están publicando esa obra. Entonces, debemos de tener estos datos para redactar la referencia bibliográfica. De acuerdo con ello, entonces veamos entonces un ejemplo. Vamos a ver cómo redactar la referencia bibliográfica de libros. En este caso, entonces, necesitamos el apellido del autor o autores, las iniciales de los nombres, el año de publicación entre paréntesis, el título de la obra o del trabajo, para que podamos identificar de qué se trata, el número de edición entre paréntesis, por favor, si es que existe, si es la primera, pues definitivamente no hay, el lugar de la publicación y por supuesto la editorial. Entonces veamos, pues, vamos a ir acá comprendiendo cómo es que usted va a hacer uso de este material en su marco teórico. El marco teórico va a estar conformado por todas las fuentes de consulta, en este caso por definiciones, por conceptos que usted está elaborando, y entonces va a tener que referenciar, porque si usted dentro de su marco teórico
efectivamente no está referenciando, está indicando de manera directa que usted es el autor de eso que dice ahí. Sin embargo, el marco teórico, recuerde, si Universidad Rural de Guatemala le pide que usted haga una consulta de fuentes y ante eso entonces usted va a tener información que no es propia, información que está en libros, que están en revistas, que están en informes, etcétera. Entonces, por eso es importante que usted, por favor, pueda desarrollar este proceso en su marco teórico. Entonces, vamos a ir entendiendo acá dos cosas paralelas. El marco teórico y cómo estos al final de la redacción del marco teórico, al final de redactar usted su informe, usted va a tener que colocar la bibliografía consultada. Entonces, veamos acá. Usted está redactando su marco teórico y toma un extracto, una frase, un concepto, una definición de una obra. Pero entonces usted viene y lo coloca dentro de su informe, lo coloca dentro de su marco teórico y entonces usted ahí hace referencia de quién es el autor. Entonces veamos este ejemplo. Dice, Lowell y Clark, ellos son los autores de esta obra, lo publicaron en 1965, dicen entonces, consideran que la historia natural de la enfermedad o génesis tiene dos periodos. Sigue, entonces usted está copiando eso, entonces está indicando que eso que está copiando lo dijo Lowell y Clark. Ahora, si usted no lo hace, entonces se sobreentiende que usted es el autor de esa expresión. Sin embargo, no es así, porque entonces esa expresión o este conjunto de palabras fueron a obtenerse de la obra de Lowell y Clark. Entonces, ¿qué hacemos para que se indique que esto no es suyo? Entonces, para eso hacemos uso de referencias. ¿Y cuál es la referencia? Decimos ahí el nombre, perdón, en este caso los apellidos de los autores y el año de la publicación. Y en qué página está, si es una copia textual. Ya poco a poco vamos a ir identificando la diferencia entre qué es una copia textual, porque también podemos tener nosotros una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? La paráfrasis simplemente pues es el que yo deba o estoy dando a conocer algo que leí, pero lo digo con mis propias palabras. Y entonces lo que yo hago es adecuar lo que dijo el autor para que me entiendan. Sin embargo, no es idea mía. Sin embargo, no es investigación mía, sino eso lo hizo alguien más. Aunque yo parafraseé, significa que tengo, por favor, que referenciar, porque esa idea nació de una obra, nació de una investigación, nació de un libro, de una revista, entonces no es mío. Aún así debe haber autorreferencia. ¿Cuál es la autorreferencia? Cuando, por ejemplo, yo he hecho una obra y ahora estoy redactando otra y estoy utilizando parte de la primera. Estoy utilizando entonces expresiones, definiciones, conceptos, datos que yo tengo en esa publicación. Entonces va a ser autorreferencia. O sea, yo voy a referenciarme porque yo soy el mismo autor, pero con diferente obra. Entonces, por eso es de que tenemos ahí, por favor, la necesidad de las referencias. De acuerdo con eso, entonces, estamos indicando acá en nuestro marco teórico que Lowell y Clark pues están dando una idea que me está sirviendo para completar mi marco teórico. Me voy al final de la obra y en el final de la obra o simplemente del informe de tesis, usted va a tener que colocar los datos de la persona que usted referenció. En su marco teórico usted referenció Lowell y Clark. Ahora, ¿cómo hace entonces el lector, el que se quiere informar, de saber dónde usted tuvo esa información? Entonces va a buscar la obra, va a ir a la bibliografía y dice entonces Lowell y Clark. Recuerden, usted lleva los apellidos y luego inicial. Por ejemplo, tenemos Lowell, H, I, Clark, E. Estamos indicando acá que Lowell son los apellidos, H, la inicial del nombre, Clark, el otro apellido, y E, la inicial del otro nombre. Esa obra se escribió en 1965. Y entonces se escribe ahí, en cursiva, el nombre de la obra, donde se está publicando. Recuerden ustedes que estamos hablando del lugar, en este caso Nueva York, y la editora es McGraw-Hill Book Company. Entonces tenemos acá los datos necesarios para poder establecer una referencia, que vamos a regresar acá de manera rápida. ¿Bien? Tenemos el autor y que necesitamos el apellido iniciales del nombre, el año de publicación, título del trabajo, si existe también el subtítulo, edición y lugar de publicación editorial, que se está cumpliendo en este apartado. Entonces, de acuerdo con ello, necesitamos entonces, por favor, siempre identificar quiénes están diciendo eso. Veamos ahí otro ejemplo, dice la UNAM
le corresponde asumir el compromiso que tiene con la sociedad de conservar, generar y transmitir el conocimiento científico, humanístico, artístico y tecnológico mediante la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Eso lo dijo ¿quién? Lo dijo entonces la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces estamos referenciando UNAM, que se hizo en el año 2007, en la página 9. Eso está ahí. ¿Cómo entonces vamos a redactar la bibliografía o simplemente la referencia bibliográfica? Acá vea usted, por favor, la diferencia, y es que existen autores propiamente, personas como usted y como yo, naturales, pero también existen autores que son organizaciones, entidades, y por lo tanto a estas organizaciones se le llama autores corporativos. Ya en su momento vamos a tratar de incorporar entonces cómo redactar bibliografía o referencias bibliográficas utilizando el editor de Microsoft Word para que podamos entonces nosotros buscar la información, agregarla y por supuesto entonces eso nos facilite la redacción de referencias bibliográficas bajo la normativa APA. Sin embargo, entonces dijimos, van a haber autores que son personas naturales, así como usted y como yo, pero también van a haber autores corporativos. ¿Por qué se llama corporativo? Porque el responsable de esa obra es una institución. En Guatemala, por ejemplo, imagínense, ahí se emiten directrices por parte del organismo judicial, entonces ahí tenemos que el autor es el organismo judicial, independientemente, pues, quien haya redactado tal artículo o tal instructivo. Lo mismo sucede con ciencias económicas. Ciencias económicas, por ejemplo, emiten lineamientos por parte del ICPA, por parte de Contraloría, por parte del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Entonces tenemos ahí autores corporativos. Tenemos autores corporativos también, por ejemplo, en el área de educación, con los lineamientos o directrices que emita el Ministerio de Educación. Lo mismo va a suceder con todas las carreras. Por ejemplo, a mí se me ocurre con agronomía, lineamientos o directrices emitidos por el MAGA, compañeros de ingeniería civil y arquitectura, por ejemplo, quienes tengan entonces acceso a reglamentos emitidos por el ministerio respectivo, que en este caso sería el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, todas esas van a ser lineamientos que están efectivamente aprobados por una institución y la responsable es entonces la institución, por eso se denomina entonces autores corporativos. Veamos acá el ejemplo, entonces tenemos Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Esa obra o ese artículo se escribió en el año 2007, es la guía de carreras UNAM 2007-2008, segunda edición, México, y básicamente quién es el que está imprimiendo los documentos, el mismo autor, por eso tenemos ahí autor, porque es el mismo el que está imprimiendo o publicando esa obra. Veamos entonces qué hacemos para redactar referencias bibliográficas cuando son publicaciones periódicas. ¿Qué es una publicación periódica? Que se hace constantemente. Normalmente son artículos de revista o los famosos papers, y entonces ahí necesitamos obtener información de estas publicaciones. Tenemos entonces también, por favor, el autor. Necesitamos ahí los apellidos del autor y las iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título de la revista, el título del artículo, perdón, el título de la revista, el volumen, número si es una revista de paginación separada, o páginas si es un periódico o magazine que utiliza simplemente las expresiones P o PPP cuando es página, o PP, páginas. En este caso, si usted está extrayendo información de la página 5 a la 6, entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener páginas. Pero si la información que usted está extrayendo de las obras está en la misma página, en una sola, simplemente se utiliza la expresión P. Antes del número, números de página. Si se trata de una revista, únicamente se indican los números de página sin poner P o PP. ¿Por qué? Porque una revista está incorporado, entonces, está incorporado por o integrado por varios artículos. Entonces, los artículos van a estar ahí en cierta parte de esa revista. Entonces, son los elementos esenciales que necesitamos para redactar las referencias bibliográficas. Si son libros que necesitamos, primero irá el apellido del autor, solo con la primera letra mayúscula, seguido de una coma, luego irá la inicial del nombre con mayúscula y un punto. Entre paréntesis irá el año, el título del complejo de la letra cursiva. En este caso, entonces, todo el título va a ir en letra cursiva y un punto, y luego la ciudad de la publicación, seguido por 2 puntos, y por último, la editorial. Si tiene más de 2 autores, se separan con una coma y antes del último va la expresión y si está en español la obra. Si las obras, en este caso,
el libro está en inglés, se debe utilizar la expresión y con su símbolo. De acuerdo con ello, entonces, vamos a hacer, hay una claridad que efectivamente la obra está en español o está en inglés. Si son más de 6 autores, luego de nombrar al sexto se ponen puntos suspensivos y el último autor. Entonces, acá vamos a contemplar que pues, Universidad Rural de Guatemala está aplicando normativa APA y normativa APA. Hoy por hoy estamos en séptima edición, sin embargo, todavía se es aceptable la séptima edición. ¿Por qué? Porque entonces los términos de cambio simplemente han sido muy pocos, pero entonces permite acá redactar o por lo menos entender cómo escribir la bibliografía cuando se tiene un autor o más de 2 autores o más de 6 autores que hacer. Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos a Merton R., 2002, Teoría de Estructuras Sociales, México, Fondo de Cultura Económica. Si usted se da cuenta, entonces, aquí la obra se llama Teorías de Estructuras Sociales. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Merton R. ¿En qué año? En el año 2002. ¿En dónde se publicó? Fue en México. ¿Y quién lo publicó? El Fondo de Cultura Económica. Entonces, usted tiene información acá que le permite, ahora, recuerde usted que dijimos, esto le va a servir a las personas para que puedan buscar información y ver si efectivamente entonces lo que usted está indicando en su documento, en su informe, efectivamente es cierto. De acuerdo con ello, entonces tenemos acá, veamos, a 2 o más autores, Bautista P., Fernández C. y Hernández R. ¿Qué significa entonces? Que hay 3 autores, tenemos los 3 apellidos y las iniciales de los nombres. La obra fue publicada en el año 2006, se denomina Metodología de la Investigación, fue impresa en México por la editorial McGraw Hill. Entonces, vea usted, tenemos ahí información relevante para buscar entonces las obras. Si son más de 6 autores, dijimos, pues se utiliza, se coloca el apellido del sexto y luego puntos suspensivos y el último. Entonces tenemos, por ejemplo, Onda M, Adasco A, Alonso V, Bistock G, Fernández S, Pantélides E, Sarvelin N, que es el último. Entonces, hay más, por eso vamos aquí a tener puntos suspensivos, porque entonces solo colocamos el último. El año de publicación de esa obra fue en el 2005, se denomina Embarazo y Maternidad en Adolescencia, estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas. ¿Dónde se publicó? En Buenos Aires. ¿Y quién lo publicó? El Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Si el autor es una entidad, como ya manifestamos, estamos hablando de autores corporativos, entonces tenemos Carabineros de Chile, 2011, tras la delincuencia en Chile. Santiago, Gobierno de Chile. ¿Qué estamos indicando acá? Que no hay un autor propiamente personal, sino es una entidad. Recuérdese que a eso le llamamos autores corporativos. Entonces, si usted utiliza acá un documento, si me ocurre en educación, el Ministerio de Educación, usted va a tener que dejar indicado Ministerio de Educación y el año de la publicación. En este caso, entonces, Carabineros de Chile se llama la entidad, se publicó en el año 2011, la publicación se denomina Tasas de Delincuencia de Chile, se publicó en Santiago y lo hizo el gobierno de Chile. Entonces tenemos acá cuál fue la editora. Entonces vamos a entender esa necesidad de poder redactar esos documentos. Si son artículos de revista, necesitamos los autores y años de la misma forma anterior, o sea, los apellidos y luego las iniciales de los nombres. El título de la revista es en cursiva, seguido por un punto. Si tiene subtítulos, se separa por 2 puntos. Luego el título de la revista siempre va con cursiva. Luego se pone una coma y el volumen en cursiva. Inmediatamente el número de la revista entre paréntesis sin espacios. ¿Sí? Entonces, si hay volumen, se coloca, si no, no. Luego se pone una coma después de la paginación, o sea, la página que inicia y donde termina esta obra, separado por un guión y un punto. Si la revista implica más de un año, en el paréntesis se ponen los 2 años separados por un guión. En este caso, pues donde inicia y donde termina la revista. Veamos entonces acá unos ejemplos. Cortázar R, 2002, Reformas Laborales en Chile Democrático. Contribuciones, y entonces es el artículo 4 de la revista 19. Tenemos acá entonces, vea quién es el autor, Cortázar. La obra, el artículo se publicó en el año 2002, se denomina Reformas Laborales en Chile Democrático, la revista se denomina Contribuciones y está dentro de esa revista en las páginas 85 a la 107. Tenemos ahora, por favor, tenemos a Gutiérrez M. y Ensic M. Esta revista estuvo publicado en los años 95 y 96 porque abarca más de 2 años y entonces se denomina Sesgo Interpretativo en Ansiedad de Evaluación. La revista se llama Ansiedad y Estrés, es el volumen 1, tomo 1, y en este caso está en la página 5 a la 20. Entonces, tenemos acá ejemplos. Volvemos otra vez al caso. Recuérdese usted, tenemos acá entonces la
fuente que estamos utilizando, la redacción del marco teórico, y en este sentido, entonces, dentro del marco teórico va lo siguiente: Delors, 1996, por ejemplo, citado por Contreras et al. ¿Qué significa la expresión et al? O sea, y otros autores. Normalmente, entonces, estamos indicando acá que Delors es quien inventó, quien propuso, quien redactó la expresión. Sostiene en este sentido que, veamos, ¿qué es lo que él dice? El fracaso escolar constituye un problema grave a nivel humano, moral y social. Eso lo dijo Delors. Sin embargo, yo encontré esa expresión de Delors en la obra de Contreras. Entonces, ojo en esa parte. Contreras, que es el que está en este momento, entonces, haciendo el artículo, está citando a Delors. Por eso yo, entonces, en este caso se denomina referencia de referencias, porque estamos utilizando un autor que está mencionado por otro autor. ¿Cómo queda entonces? ¿A quién voy a referenciar yo? Yo voy a referenciar a la obra que me está sirviendo, y la obra que me está sirviendo es la de Contreras, que efectivamente está utilizando a Delors, pero es él, yo estoy utilizando Contreras. Entonces la referencia quedaría Contreras F, Espinosa J, Esguerra R, Haikal A, Olania A y Rodríguez A. O sea, por eso decimos ahí et al, o sea, hay otros autores. Entonces, esos sí van a ir ya estrictamente al momento de redactar la bibliografía. Entonces, ¿cómo se llama la obra que yo estoy utilizando? Se llama Autoeficacia, Ansiedad de Rendimiento Académico en Adolescentes. Como es una revista científica, la revista se llama Diversitas, Perspectivas en Psicología, y está en la página 188 a 194. Entonces, yo estoy leyendo a Contreras, y Contreras leyó a Delors, y ellos están utilizando a Delors. Si es una revista especializada, pues simplemente llevamos entonces lo mismo, los apellidos, las iniciales de los nombres, el título de la revista, y por supuesto entonces las páginas. Tenemos, como señala Vargas, 1982, la manera como un país fortalece y desarrolla su cultura es abriendo sus, y está ahí entonces, entre comillas, porque es una copia literal. ¿Qué implica eso? Entonces, que yo lo copié tal y cual está en la obra. Voy a referenciar y digo entonces que Vargas M, 1982, fue en septiembre, El elefante y la cultura. La revista se llama Vuelta y está en las páginas 3 y 16. Vea entonces usted que lo que yo tengo lado izquierdo, o en este caso en la columna del lado izquierdo, es lo que yo estoy utilizando en mi marco teórico. Y lo que yo tengo entonces en el lado de las referencias es lo que va a quedar incorporado a mi bibliografía, por favor. Entonces es importante que se tenga eso en la redacción de los documentos, en este caso el informe de investigación. Referencias bibliográficas según APA. A continuación, entonces vamos a indicar cómo citar o referenciar libros, enciclopedias, diccionarios, monografías, etcétera. Libros que son publicados solo en forma electrónica y libros agotados que pueden estar disponibles solo en repositorios en línea. ¿Qué es un repositorio? Pues es un conjunto de libros que están ahí almacenados y que podemos hacer uso de los mismos. Es importante aclarar ahora entonces que la normativa APA tiene vigente la 7ª edición, lo cual entonces trajo con ello pues algunas novedades respecto a referencias de libros. Ya no es necesario informar la ciudad editorial. En el primer ejemplo mostramos las referencias de la 6ª y 7ª edición. Los demás ejemplos están actualizados de acuerdo entonces a la normativa APA. De acuerdo con ello, entonces, ¿qué formato necesitamos entender nosotros para comprender efectivamente este proceso? Si es un libro impreso, tenemos ahí entonces el apellido, la inicial del nombre, el título del trabajo y la editorial. Si es un trabajo en línea, el apellido, la inicial del nombre, el apellido del otro autor y la inicial, el año de la publicación, el título del libro y la editorial, y el DOI o URL. ¿Qué es el DOI? Básicamente, pues, es un código que se les asigna a los documentos en línea o simplemente la dirección electrónica. Si es un libro con editor, pues también el apellido, el nombre y simplemente pues la edición, en el año de la publicación, el título del trabajo y la editorial. De acuerdo con ello, entonces veamos cómo desarrollar esto. Si es pues un capítulo de un libro, el apellido del autor, las iniciales del nombre, luego también entonces considerar el título del capítulo, el nombre del apellido del editor, el título del libro, la edición, el volumen y las páginas. Si no tienen los números de página, pues simplemente no se colocan y eso es suficiente. Si el libro no tiene número de edición o volumen, también se elimina eso. Tenemos entonces, por ejemplo, algunos acá, Rentería Salazar, P, o sea, el nombre de la persona, el año de publicación 2006, se denomina el comienzo de la renovación. Y tenemos acá entonces a Flores Góngora, que fue el editor, se publicó en Bogotá
Se titula Renovación Urbana, Renovación Humana, está en las páginas 80 a 100 y quien está publicando es Empresa de Renovación Urbana. Entonces, mis estimados compañeros, de acuerdo con lo que hemos platicado, tenemos acá entonces en su pantalla las interrogantes que nos van a servir efectivamente para repasar lo que hemos aplicado. Y la recomendación es, por favor, que pues vayamos redactando marco teórico. Si usted efectivamente ya hizo su árbol de problemas, la invitación es que empiece a redactar marco teórico con esta normativa, para que cuando usted termine de desarrollar entonces el informe, usted ya solo agregue lo que es la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos saludando entonces en nuestra siguiente clase. Éxitos en su jornada académica.